La traición definitiva, me dejó y lo perdió todo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Gracias por acompañarnos hoy. Tenemos una historia completamente nueva para compartir con ustedes, así que empecemos. Mi nombre es Jaque, y durante los últimos 10 años, estuve casado con una mujer llamada Natalie. Si me hubieran preguntado hace unos años, les habría dicho que tenía un buen matrimonio. Resulta que estaba completamente equivocado. Natalie planeaba dejarme, pensando que se iría con la mitad de todo. Creía que lo tenía todo resuelto, pero lo que no sabía era que yo le llevaba 3 pasos de ventaja. Supongo que, si soy sincero, las cosas no siempre fueron malas entre Natalie y yo. Cuando empezamos a salir, ella era dulce y atenta. En aquel entonces, de verdad sentía que estaba orgullosa de estar conmigo, pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Empezó a criticarme. Al principio, no le di importancia, pensando que eran bromas inofensivas, pero luego empeoró. Me comparaba con otros hombres, compañeros de trabajo, amigos, incluso extraños. ¿Por qué no puedes ser más ambicioso como James? ¿Ves cómo Kevin lleva a su esposa de vacaciones? ¡Qué bien debe ser! Frank siempre sabe cómo arreglar las cosas en casa. Deberías aprender de él. Siempre era alguien más alto, alguien más rico, alguien mejor. En algún momento, me di cuenta de que, sin importar lo que hiciera, nunca era suficiente para ella. Si trabajaba hasta tarde, no ganaba suficiente dinero. Si llegaba a casa temprano, no tenía suficiente empuje. Si le compraba regalos, estaba malgastando el dinero. Si no lo hacía, la estaba descuidando. No había forma de ganar, y créanme, lo intenté. La única razón por la que no me fui antes fue por nuestra hija. No iba a permitir que mi niña creciera en un hogar roto si podía evitarlo, así que me quedé. Soporté los comportamientos pasivo-agresivos. Una tarde de sábado cualquiera, estaba sentado en la sala de estar, revisando mi teléfono. Cuando mi hija se me acercó con esa sonrisita esperanzadora que ponen los niños cuando van a pedir algo. «Papi, ¿podemos ir por un helado?», preguntó, con los ojos bien abiertos, intentando convencerme desde el principio. Me reí y negué con la cabeza. «Cariño, sabes que el helado no es bueno para ti todo el tiempo. Demasiada azúcar». Era algo que le había dicho cientos de veces, pero esta vez, en lugar de hacer un puchero o intentar negociar como solía hacer, simplemente se encogió de hombros y dijo, «Pero el tío Ben siempre me compra helado». Todo en mí se detuvo. Me obligué a mantener la calma, a actuar con normalidad. Pero, ¿quién diablos era el tío Ben? Intentando mantener mi voz, pregunté, «¿Ah, sí? ¿Y quién es el tío Ben?». Ni siquiera dudó. «El amigo de mami. Viene cuando estás en el trabajo o cuando te vas de viaje. Me compra helado y galletas». Me quedé sin palabras. Una niña de su edad no miente sobre cosas así, y mucho menos con tanta honestidad casual. En su mente, no había nada de malo. Forcé una sonrisa. «Ah, ya veo. Qué amable de su parte». Ella asintió y se fue corriendo a jugar, pero yo me quedé allí sentado. Mi esposa, Natalie, tenía un amigo que venía a casa cuando yo no estaba. No le pregunté al respecto de inmediato. En lugar de eso, hice algo mejor. Empecé a prestar atención al comportamiento de Natalie, y fue entonces cuando noté algunas cosas. Salía de casa mucho más de lo habitual, siempre alegando que tenía que hacer algún recado. Pero se ausentaba durante horas, idas al gimnasio que de alguna manera duraban medio día. Planes repentinos con amigas que nunca antes había mencionado. Y cada vez que le hacía preguntas sencillas como, ¿a dónde fuiste?, o ¿por qué tardaste tanto?, se ponía a la defensiva, como si yo no tuviera derecho ni a preguntar. Su teléfono se convirtió en otra señal de alarma. Siempre estaba en silencio, siempre boca abajo sobre la mesa. Lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. Si sonaba mientras estábamos en la misma habitación,
Se apresuraba a cogerlo y se alejaba antes de contestar. Estaba claro que no quería que yo estuviera cerca de su teléfono. Y las pocas veces que miré de reojo, la veía deslizar rápidamente las notificaciones. Como si no quisiera que viera quién le escribía. Eso era nuevo. Nunca antes habíamos tenido secretos. Pero ahora sentía que me estaba ocultando una vida completamente separada. Y su actitud. Era como si hubiera cambiado de un momento a otro. Cada pequeña cosa que hacía la irritaba. Empezó a buscar pelea por las cosas más insignificantes, y noté algo extraño. Estas discusiones siempre parecían ocurrir justo antes de que ella necesitara tomar un poco de aire, o tuviera que salir un rato. Era como si estuviera buscando una excusa para irse de casa. Y la forma más fácil de hacerlo era convirtiéndome en el malo. Cuando nunca sospeché de su infidelidad, seguí intentando arreglar las cosas. Le preguntaba qué pasaba, si estaba estresada, si algo la molestaba. Pero cada vez que lo intentaba, me rechazaba. Pero cuando comencé a observar estos patrones, dejé de preguntar. Una noche, estaba sentado en el escritorio de nuestro dormitorio, tratando de tomar algunas notas. Cuando me di cuenta de que mi bolígrafo se había quedado sin tinta. Miré a mi alrededor, buscando uno de repuesto. Y fue entonces cuando vi el bolso de Natalie abierto sobre la cómoda. Metí la mano dentro. Mis dedos rozaron algo pequeño y de plástico. Lo saqué sin pensar. Era un frasco de pastillas recetadas. Al principio, apenas registré lo que sostenía. El nombre del medicamento no me sonaba de nada, así que cogí mi teléfono, lo busqué en Google y... En segundos, obtuve una respuesta. El medicamento se usaba para tratar enfermedades de transmisión sexual. Hacía meses que no estaba con Natalie. Si ella estaba tomando esto, solo podía significar una cosa. Natalie se estaba acostando con otra persona. Oí que el agua de la ducha se detenía en el baño. Volví a colocar el frasco exactamente donde lo encontré. No quería que supiera lo que acababa de descubrir. En lugar de confrontarla, decidí seguirle el juego. Texas es un estado de divorcio basado en la culpa. Lo que significa que si podía probar su infidelidad, no solo perdería su derecho a la pensión alimenticia, sino que incluso podría terminar pagándome una indemnización por daños y perjuicios. Esa revelación lo cambió todo. En lugar de reaccionar, decidí tenderle una trampa. Lo primero que hice en los días siguientes fue contratar a un abogado de divorcios. Alguien especializado en casos como este. Me explicó exactamente lo que necesitaba, pruebas que se sostuvieran en un tribunal. Fue entonces cuando contraté a un investigador privado. Pasó más de un mes antes de que el investigador volviera con resultados. Y lo que encontró confirmó mis sospechas. No solo estaba engañándome, sino que lo hacía con descaro. Había fotos de ella reuniéndose con este tipo en varios lugares, pero la peor parte. Tuvo la audacia de traerlo a nuestra casa. Sí, han oído bien. Cuando yo estaba en el trabajo, ella lo invitaba. El investigador tenía marcas de tiempo en fotos y vídeos que mostraban el coche del tipo aparcado frente a nuestra casa en múltiples ocasiones. En ese momento, cualquier sentimiento que me quedara por ella se desvaneció. Esto era una falta de respeto. Y luego estaba nuestra hija. Siempre sospeché que la estaba descuidando, pero ahora empecé a ver cuán grave era. Se iba durante horas, a veces saltándose por completo la hora de dormir, solo para estar con él. Estaba ausente. Mi abogado lo dejó claro, si podía demostrar que estaba descuidando a nuestra hija, podría solicitar la custodia total. Y eso es exactamente lo que planeaba hacer. En este punto, ella no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pensaba que me tenía engañado, pero en realidad, yo ya estaba construyendo mi caso, pieza por pieza. Esperando el momento perfecto para atacar. En cuanto a las finanzas, sabía que Natalie no dudaría en desangrarme. Así que hice mi jugada transfiriendo todos mis activos importantes a cuentas a nombre de mi hija.
Las configuré como fondos de ahorro para la universidad y las estructuré legalmente como cuentas de herencia. Sobre el papel, todo pertenecía ahora a mi hija y, dado que esas cuentas eran estrictamente para su futuro, Natalie no podía tocar ni un céntimo. No fue tan simple como solo mover dinero. Consulté con un abogado para asegurarme de que todo estuviera blindado, una vez hecho. No había marcha atrás. No se trataba de ser mezquino, sino de proteger aquello por lo que había trabajado. Si hubiera dejado todo en nuestras cuentas conjuntas y le hubiera pedido el divorcio a Natalie, ella habría tenido todo el derecho a reclamar la mitad. Y quizás incluso más si jugaba bien sus cartas. Al estar destinado al futuro de nuestra hija, el dinero ya no era mío. Todo lo que tenía que hacer era convertirme en el custodio legal de las cuentas de mi hija. Y así seguiría teniendo el control total. Una noche, después de otra discusión, Natalie finalmente dijo las palabras que había estado esperando oír: quiero el divorcio. Se cruzó de brazos y me miró fijamente, esperando que le rogara, que entrara en pánico. Que luchara por ella. Pero no lo hice. Yo había estado preparado para este momento mucho antes de que ella siquiera pensara en decirlo en voz alta. Yo quería salir de allí tanto como ella. O quizás incluso más. En lugar de discutir, simplemente sonreí y dije, de acuerdo. Esa sola palabra la descolocó. Parpadeó, como si no hubiera esperado que fuera tan fácil. Ella pensaba que tenía la sartén por el mango. En su mente, estaba a punto de irse con la mitad de todo. Más una pensión alimenticia para vivir cómodamente. No tenía ni idea de que yo había pasado meses preparándome para este preciso momento. A la mañana siguiente, antes de que pudiera empezar a hablar sobre cómo deberíamos dividir las cosas de manera justa, hice que mi abogado le enviara los papeles del divorcio. Todavía estaba en bata cuando abrió el sobre en la mesa del desayuno. Observé cómo cambiaba su expresión, cómo su mundo se derrumbaba en tiempo real. Los papeles lo detallaban todo. No solo no recibiría pensión alimenticia, sino que incluso podría tener que pagarme una indemnización. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Me miró, con los ojos muy abiertos, como si me viera por primera vez. Cuando comenzaron los procedimientos de divorcio, Natalie todavía se comportaba como si tuviera todo bajo control. Probablemente pensó que habría una salida, pero estaba equivocada. El investigador privado había hecho un trabajo minucioso. Había fotos con marcas de tiempo de ella reuniéndose con su amante en varios lugares y, cuando el tribunal las vio, no hubo forma de negar lo que había estado sucediendo. Luego vino el golpe de gracia, el medicamento para la ETS del que tomé fotos aquella noche. Recuerdo cómo su rostro se puso pálido cuando mi abogado lo presentó. Allí estaba, la prueba documentada de que había estado tratando una infección que, desde luego, no había contraído de mí. El juez ni siquiera intentó ocultar su desaprobación. Texas es un estado de divorcio basado en la culpa. Lo que significa que si se descubre que uno de los cónyuges ha sido infiel, el resultado del caso cambia por completo. Ella fue quien rompió nuestros votos. Perdió su derecho a la pensión alimenticia. Esperaba un gran pago, pero en su lugar, no obtuvo nada. Y para colmo, como su aventura amorosa condujo directamente al divorcio, existía la posibilidad de que incluso tuviera que pagarme una indemnización por daños. Pero el peor golpe para ella, el que realmente la destrozó, fue cuando el tribunal dictaminó sobre la custodia. Mi abogado expuso todo. La noche que dejó a nuestra hija sola en casa para encontrarse con su amante, el gasto imprudente. La forma en que priorizó su aventura sobre su propia familia. El juez no dudó. La vio exactamente como lo que era, una madre no apta. Se me concedió la custodia total. Sin custodia compartida, sin fines de semana, sin un acuerdo de visitas alternas. Natalie quedó reducida a una visitante en la vida de su propia hija. Yo ya había movido otros activos importantes, como la casa, a cuentas a nombre de nuestra hija.
estructuradas de manera que ella no pudiera tocarlos. Para cuando se dictó la sentencia, no le quedaba nada. Cuando salimos de esa sala del tribunal, ya no era la misma mujer que había pedido el divorcio con tanta confianza. No voy a mentir. Hubo un tiempo en el que podría haberla aceptado de vuelta y arreglado las cosas por el bien de nuestra hija. Pero ese tiempo ya pasó. Ahora veo las cosas con claridad. Algunos errores no se pueden deshacer y algunas personas solo se arrepienten de sus acciones cuando se dan cuenta de las consecuencias. Eso es exactamente lo que le pasó a Natalie. Al principio, intentó actuar como si no le importara. En el momento en que se dio cuenta de que no iba a recibir ni un céntimo de mí, que estaba perdiendo la custodia, que no tenía nada a lo que recurrir, de repente ya no estaba tan segura de querer irse. Empezó a llamar, a enviar largos mensajes sobre cuántos años buenos habíamos pasado juntos, sobre cómo había cometido un error, sobre cómo nuestra hija nos necesitaba a ambos. Pero, ¿dónde estaba esa preocupación por nuestra familia cuando andaba a escondidas? ¿Dónde estaba todo ese arrepentimiento cuando me mentía a la cara, tratándome como si no fuera lo suficientemente bueno? Me mantuve firme. Probó todos los trucos posibles, la culpa, el remordimiento falso. Incluso culparme a mí por no haber luchado por nuestro matrimonio. Pero no se puede luchar por algo a lo que la otra persona ya le ha prendido fuego. Nunca se arrepintió de lo que hizo, se arrepintió de que la descubrieran. Y aún más de que no la dejara irse con la vida que creía merecer. Ahora soy libre, y no solo legalmente, mental, emocional y financieramente. Por fin puedo centrarme en mi hija. En construir una vida en la que no tenga que andar con pies de plomo ni preguntarme qué mentira me están contando hoy. Aprendí mucho de esto. Primero, nunca ignores las señales. Si algo no te parece bien, confía en tu instinto. Segundo, protégete siempre, emocional y financieramente. Si no hubiera tomado las medidas que tomé, yo habría sido el que se quedara sin nada. Y tercero, algunas personas solo te respetan cuando se dan cuenta de que ya no pueden aprovecharse de ti. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Lo manejé de la manera correcta? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Hágamelo saber en los comentarios. Y recuerden, ella pensó que estaba jugando conmigo, pero resulta que estaba jugando consigo misma.